buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 23 de noviembre. Miércoles 23 de noviembre. Qué bueno poder estar aquí un día más compartiendo nuestro devocional de Salmos. Hoy entramos en el Salmo 51. Amén, Salmo 51. Dice el título, Salmo 51, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Amén. Entonces hoy continuamos con nuestro Salmo 51. Dice allí el título entonces que este salmo fue escrito cuando después de David haber pecado. La Biblia cuenta que era la época en que los reyes salían a la guerra y David en ese momento dice la Biblia que se quedó en la ciudad. O sea, él como rey tenía que salir a la guerra, pero él hizo algo que los reyes no hacían, que fue quedarse en la ciudad. Y la Biblia dice que en cierta ocasión entonces él saliendo allí a la azotea de su casa, mirando, observando la ciudad, ve una mujer bañándose, esa mujer Betseba, completamente desnuda, claro, y al verla bañándose la deseó, mandó entonces por sus guardias que trajeran a aquella mujer, preguntó quién era, y dijeron, no, aquella es la mujer de Urías el Eteo. Y él dice, bueno, tráiganla, eran tiempos de guerra, estaba todo el mundo en guerra, inclusive el marido de ella, y él la manda a traer porque se le dio en la cabeza de él que quería tener relación con aquella mujer, y él peca, o sea, comete adulterio. Luego de cometer adulterio se entera la mujer Betseba, le manda noticias al rey diciéndoles, mi rey, estoy embarazada. Y era algo que no se podía ocultar, porque cómo podía estar embarazada si su marido estaba en la guerra. O sea, ¿quién le iba a creer? Quedó embarazada. ¿Cómo puede estar embarazada si el marido estaba en la guerra? Y ahí entonces David manda a llamar a Urías para que se acueste con ella. Lo manda a traer de la guerra, le da regalos, todo, y le dice, bueno, podés quedarte unos días ahí con tu mujer en tu casa. Pero Urías era tan fiel que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo yo entraré a mi casa? Me acostaré con mi mujer, disfrutaré de estar en mi casa, mientras todo el ejército hebreo está en la guerra. O sea, nunca haga yo ello. Mis compañeros están en la guerra y yo aquí voy a estar disfrutando de estar en mi casa. No, la Biblia dice que él nunca entró a su casa. Él se quedó en la ciudad con los siervos. O sea, nunca durmió allí con su esposa. Y al final David entonces, como no pudo concretizar ese momento de Urías con su esposa, lo manda a la guerra y le pide a Joab, el general de su ejército, que lo colocase en el frente de la batalla. O sea, en el frente de la batalla para que sea, si matan a alguien, que sea él, ¿verdad? Que sea el que muera. Y entonces vemos la Biblia que dice que él murió. O sea, Urías, el esposo de aquella mujer, muere. Y vemos entonces una pausa en la vida de David. Por un año, según los estudiosos, aproximadamente por un año David cayó. O sea, quedó callado, ¿verdad? Al respecto de ese asunto. Él no habló más nada. O sea, el pecado de él quedó oculto, quedó encubierto. No fue solamente el pecado de adulterio. Usted puede decir, pero David era el rey de Israel. La Biblia dice que él tenía varias mujeres y cientos, miles de concubinas. O sea, él tenía todas las mujeres que él quería.
pero aquella mujer en especial, ella era casada, tenía un marido, ¿verdad? Y aparte de eso dice la Biblia que él manda a matar a su marido, no solamente adulteró, sino que él también comete homicidio. Y la Biblia cuenta entonces que llega el profeta Natán, un profeta de aquella época, y le dice, mira David, en cierta ocasión existía un hombre que tenía una ovejita y la cuidó desde chica, era una mascota de él, pero no solamente una mascota, sino que llegó el punto de aquella ovejita volverse como prácticamente una hija de aquel hombre. Se volvió parte de la familia. Allí estaba con los hijos, con él, comía en la casa, comía en la mesa. O sea, se volvió parte de la familia de él. Y había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Pero un día le llegó visita y él manda matar una oveja para ofrecerle a la visita. Pero ¿qué es lo que sucede? Él manda matar a la ovejita de aquel otro hombre pobre. Y no manda matar una de las ovejas de él. Y la pregunta de Natán, David, ¿qué haremos con este hombre? Y él dice, David, ese hombre necesita restaurar varias veces más lo que hizo el daño. Pero ese hombre necesita, o sea, ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece morir por lo que hizo. Y Natán le dice, David, ese hombre eres tú. O sea que tomó la mujer de Urías, teniendo varias mujeres, toma a la mujer de Urías y manda a matar todavía a Urías. Y ahí dice la Biblia como que el velo cayó en los ojos de David, el arrepentimiento llegó, los ojos de él fueron abiertos, y ahí en medio de toda esa situación él escribe este salmo, el Salmo 51. Y él dice así, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Allí en el libro de Romanos 3:4, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice el versículo antes, decía aquí Pablo a los romanos, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz o verdadero, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, las palabras que decía el salmista aquí, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, el salmista comienza las palabras aquí del Salmo 51, Señor, ten piedad y ten misericordia. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, el salmista dice, Señor, reconozco mis rebeliones, lávame, límpiame,
porque mis pecados están de continuo delante de mí, están siempre delante de mí. Por eso yo necesito ser limpiado por ti. Dice, contra ti solo he pecado. Y aquí hace una afirmación el salmista que en verdad no era 100%. O sea, David no pecó solo contra Dios, ¿verdad? David pecó contra Urías, Eteo. David pecó contra aquella mujer, Betsabé, ¿verdad? Él pecó contra Urías, pecó contra la familia de aquel hombre. O sea, él pecó contra todo el mundo. Pero él dice aquí, Señor, solamente contra ti he pecado. ¿Por qué el salmista decía eso? Porque en verdad él entendía que el principal que él había ofendido era Dios. Que el pecado que él había cometido había ofendido primeramente a Dios. Por eso es que él decía, para que seas reconocido justo en tu palabra. O sea, Señor, yo sé que tú dijiste algo. Yo sé que tú condenas, Señor, el pecado que yo cometí. Yo sé que tú condenas mi acción. Por eso, Señor, el primero, antes que haber pecado contra cualquiera, he pecado contra ti. ¿Verdad? Vemos algo parecido allí en Daniel. José cuando fue llevado a Egipto. ¿Verdad? José cuando fue llevado a Egipto, la Biblia dice que fue colocado allí en la casa de uno de los principales del faraón de Egipto, ¿verdad? Y la Biblia dice entonces que él fue colocado allí en la casa de uno de los principales, y este principal le dice, mirá, podés tocar todo en mi casa. Todo en mi casa vos vas a ser colocado como mayordomo, o sea, vas a ser colocado como administrador de mi casa. Todo lo que en mi casa, todo lo que yo tengo, es tuyo, vos podés tocar en todo. Pero lo único que no podés tocar es en mi mujer. O sea, lo único que no podés tocar es mi esposa. Y le hablé entonces que aquella mujer comenzó a insinuarse y comenzó a tener deseos con José. O sea, quería tener relaciones con José. Pero José dice la Biblia que en cierta ocasión ella lo agarra, lo quiere forzar a tener relación con ella, y él sale corriendo, disparando, y aquella mujer queda con las vestimentas de José y lo acusa, ¿verdad? Lo acusa de él haber intentado abusar de ella. Pero José dice, no, yo no. Cuando ella se le insinuaba varias veces, él dice, no, primero yo no puedo pecar contra mi amo, pero sobre todo yo no puedo pecar contra Dios. O sea, el temor mayor de José no era solo contra su amo, sino que el temor mayor de José era contra Dios. Dice, yo no pecaré contra Dios. Entonces David aquí entendía que su mayor pecado, ¿verdad?, era contra Dios primeramente. Sí, había pecados contra Urías, había pecado contra Betsabé, pero su mayor pecado había sido contra Dios. Y él dice aquí, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, el salmista dice, en pecado, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y cuando él dice estas palabras no está diciendo, mi madre era una pecadora. Yo pequé porque mi madre era pecadora. Él no está diciendo, no, tuve todo un referencial de gente pecadora y yo soy así por causa de mi madre. Lo que él estaba diciendo es que yo soy pecador, ¿verdad? Fui formado en el vientre de mi madre, ya siendo un pecador. Él reconocía en verdad su naturaleza, ¿verdad? De que todo hombre al nacer, solo el hecho de nacer es pecador. ¿Verdad? Solo el hecho de nacer nosotros ya fuimos
constituidos pecadores. La Biblia dice que por un solo hombre, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero también por la obediencia de un solo hombre, Cristo, muchos serán hechos justos. Entonces nosotros fuimos hechos pecadores por el solo hecho de nacer, ¿verdad? Para pecar lo único que tuvimos que hacer fue nacer. Lo que decía aquí entonces el salmista: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero él dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, me has dado revelación. Yo fui formado en pecado me concibió mi madre, pero en lo secreto. Y aquí en lo secreto, ¿qué es? En la intimidad, ¿verdad? A través de una búsqueda del Señor. Solamente podemos recibir revelación de parte de Dios cuando nuestro corazón anhela la presencia de Dios. Solamente podemos tener revelación cuando nuestro corazón, ¿verdad? Lo más importante es Dios. Cuando nuestro corazón anhela más de su presencia, ¿verdad? Y cuando anhelamos más de su presencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscarlo en secreto. Y cuando buscamos a Dios en secreto, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener revelación. En este caso, la revelación del salmista era que él necesitaba ser limpio por Dios. Y él dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Algo, ¿verdad?, que era una práctica del Antiguo Testamento, era que aquel hombre que había cometido pecado, ¿verdad?, era purificado, era limpio a través de hisopo, ¿verdad? Se mojaba en sangre, el hisopo en sangre, ¿verdad? Y se esparcía esa sangre, y esa sangre entonces representaba la limpieza de los pecados del hombre. Pero había también otra purificación, que era cuando el hombre había tocado en muerte o cuando se había vuelto impuro, que era con agua, ¿verdad? También se mojaba el hisopo en agua y se bañaba aquel hombre, se limpiaba aquel hombre, y aquel hombre entonces era purificado de sus pecados. Es lo que decía el salmista aquí: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, el salmista entendía que Dios tenía poder de restaurar por completo su situación, de que Dios podía limpiarlo al punto de él volverse nuevamente puro, inocente, así como había sido en su juventud, ¿verdad? Puro, inocente, con un corazón para Dios. Él dice: Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. O sea, aproximadamente un año el salmista encubrió su pecado. Aproximadamente un año él quedó callado de sus pecados. Y durante ese tiempo la Biblia dice que él sentía como que sus huesos eran carcomidos. Él sentía como que era comido por dentro, ¿verdad? La angustia, el dolor, ¿verdad?, consecuencia del pecado, produjo en él tristeza, agonía, sufrimiento, al punto, decía en otro salmo, al punto de enfermarse. Él llegó al punto, ¿verdad?, de enfermarse por causa de haber encubierto sus pecados, ¿verdad?, por causa de haber encubierto los delitos que él había cometido. Y él dice: Señor, hazme oír gozo y alegría. Él entendía, ¿verdad?, aquí que la única manera de nosotros sentir gozo y alegría es cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados delante de Dios, ¿verdad? El pecado, ¿qué es lo que sucede? Él produce tristeza, agonía, dolor. Y la única manera de nosotros recibir gozo, que es lo contrario, y alegría, es cuando nosotros confesamos delante de Dios. Si nosotros entendemos por la palabra de Dios que todos nuestros pecados ya fueron perdonados allí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Nuestros pecados presentes, pasados, presentes y futuros fueron perdonados en la cruz del Calvario. Y ahí usted puede decir: pero si ya fueron perdonados todos nuestros pecados,
¿Por qué entonces yo necesito confesar mi pecado delante de Dios? Si todos mis pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Nosotros, sí, nuestros pecados todos fueron perdonados. Aún los pecados que usted no cometió, ellos ya fueron perdonados. Tal vez si usted no los confesase, si usted no confesase, ¿qué es lo que sucede? Sus pecados aún así ya fueron perdonados. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que necesitamos confesar nuestros pecados para que podamos ser sanados, confesar nuestros pecados unos a otros para que podamos ser sanados. O sea, cuando usted confiesa sus pecados, usted es sanado, cuando confesamos unos a otros. Pero también cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos limpiados en nuestra conciencia, ¿verdad? Pablo decía que él tenía una conciencia limpia. Él se presentaba delante de Dios con una conciencia limpia. ¿Qué quiere decir una conciencia limpia? Eso sucede cuando nosotros confesamos delante de Dios nuestros pecados. Entonces, confesar nuestros pecados delante de Dios son para ser sanados y para tener una conciencia limpia, ¿verdad? Para tener esa conciencia limpia de que Dios ya me perdonó, ¿verdad? Dios, en verdad, nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero muchas veces el problema de las personas no es que su pecado no haya sido perdonado, sino que su conciencia lo acusa, ¿verdad? Su conciencia no lo deja vivir en paz. Y el salmista decía aquí entonces: Señor, hazme sentir el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. O sea, el salmista aquí estaba declarando las promesas que el Señor había hecho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si no me equivoco, en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, el Señor dice, le hace una promesa que los postreros días Él colocaría en su pueblo un corazón limpio, ¿verdad? Un corazón limpio, y colocaría en su pueblo un espíritu recto. Esas eran las promesas del Señor. Esas promesas se cumplieron en nosotros, ¿verdad? A través de Cristo y a través de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor creó en nosotros un corazón limpio y colocó en nosotros un espíritu recto. Pero esas promesas, esas palabras, el salmista la estaba pidiendo allí en el Antiguo Testamento. Él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Muchas veces los cristianos usan ese término del salmista, porque muchos cristianos piensan que cuando pecan, el Espíritu Santo sale de ellos, ¿verdad? Porque basado en este versículo, ¿verdad? Y piensan que cuando se reconcilian con Dios, el Espíritu Santo vuelve a ellos. Y cuando pecan, el Espíritu Santo sale de ellos, ¿verdad? Pero esta es una idea del Antiguo Testamento. Esto era lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo entraba y salía en las personas. El Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre la persona para cumplir un propósito, ¿verdad? Y el salmista fue uno de los pocos hombres allí en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo vino y permaneció sobre él, ¿verdad? Para cumplir el propósito. No quedó entrando y saliendo. Pero por causa de eso es que el salmista decía aquí, ¿verdad? Es que el salmista decía en el versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él vivía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él continúa diciendo aquí: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, y no quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicias, el holocausto o ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El Salmo 50 que nosotros leímos ayer, decía Dios hablando, ¿verdad? Dios decía, no tomaré tus becerros, los becerros de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carneros de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. E invócame y en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. Entonces en el Salmo 50, que fue el que leímos ayer, Dios decía, he yo de comer los sacrificios que tú me ofreces, he de beber de la sangre de esos animales, quiero yo que me ofrezca sacrificios de animales. O sea, los animales son todos míos. Lo que decíamos ayer, Dios le estaba diciendo allí en el Salmo 50, el corazón de ustedes está lejos de mí y los sacrificios son para ustedes, no para mí. Yo no necesito un sacrificio, ¿verdad? No necesito de sacrifiques animales. Yo lo que necesito es que ustedes ofrezcan alabanza con sus labios, con su corazón. Yo lo que necesito es que ustedes ofrezcan sacrificios de alabanza, o sea, que me adoren de todo corazón. Y es lo que decía el salmista aquí en el Salmo 51. Él decía, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de toda quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea, el salmista estaba diciendo, Señor, perdona mis pecados, límpiame, Señor, y reconoce, acepta mi arrepentimiento, perdóname, para que no solamente yo sea restaurado, sino todo Sión, o sea, toda Jerusalén, ¿verdad? Toda la nación, porque probablemente aquel pecado de David había traído consecuencias sobre él y sobre la nación de Israel también. Y es por eso que le dice, Señor, límpiame, usa de tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios. Amén. Entonces este salmo, vemos Salmo 51, el salmista David arrepintiendo de sus pecados, siendo restaurado delante de Dios, reconociendo sus fallas, ¿verdad? Y viendo la gracia, la misericordia y la bondad del Señor manifestándose sobre su vida. Amén. Que nosotros podamos tomar este salmo como ejemplo. Si pecamos, ¿verdad? Debemos rápidamente arrepentirnos delante del Señor, reconocer nuestros errores, y la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel y justo, Él es para perdonar nuestros errores. Amén. Me gustaría orar por ustedes en esta mañana. Vamos a presentar nuestras vidas delante de Dios. Si hay algún pecado, si hay algún error que usted haya cometido, preséntelo delante de Dios. Hoy es el día. Pero no viva, ¿verdad?, ocultando, no viva con ese pecado ahí oculto, ¿verdad?, en su corazón, sino que arrepiéntase delante de Dios, reconozca su error. Amén. Confiese sus pecados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti. Señor, colocamos, Señor, todo nuestro ser delante de ti. Sabemos que sacrificio y holocausto, Señor,
tú no te agradan, Señor. Padre, podemos ofrecer todos los sacrificios y holocaustos, pero si en nuestro corazón está mal, Señor, si todo nuestro ser está mal delante de ti, Señor, si no nos hemos arrepentido de nuestros errores y nuestros pecados, esos sacrificios, esos holocaustos serían inútiles. Padre, pero tú quieres que podamos sacrificar delante de ti un corazón contrito y un corazón humillado, porque un corazón contrito y humillado tú no lo rechazas. Señor, por eso nos allegamos delante de ti, tal cual somos, Señor, y confesamos nuestros errores, confesamos nuestros pecados para que seamos sanados, Señor, para tener una conciencia limpia, Señor, y para que podamos disfrutar de todo aquello que tú tienes para nosotros. En esta mañana yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, aquellos que están ahora presentes aquí en Instagram y aquellos que irán a oír, Señor, este devocional a través, Señor, de Facebook y a través, Señor, de YouTube. Que estas palabras puedan llegar a sus corazones y que ellos puedan recibir, Señor, revelación de estas verdades para que puedan ser restaurados, limpios, Señor, para que puedan ser lavados de toda transgresión, perdonados y para que puedan recibir sobre todo el gozo de la salvación, el gozo que tú tienes para ofrecer para tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús yo bendigo mis hermanos, declaro un día bendecido, un día de victoria, un día próspero, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, que el Señor los bendiga. Nos vemos entonces, un gran abrazo mañana a este horario también nuevamente continuaremos con nuestros devocionales de Salmos. Amén. Un gran abrazo allí, Cristian, Yaro, Cristiane, amén. Y aquellos que estarán participando después también un gran abrazo, que tengan un día bendecido. Nos vemos, chau chau, que pasen bien.